Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo sabes si estás teniendo éxito en el ministerio? ¿Cómo sabes si estás siendo exitoso? Es importante que midamos nuestra efectividad en los pilares, usando la mente que Cristo nos dio, siendo guiados por el Espíritu Santo y siendo intencionales e inteligentes, con la mente que Él nos dio para planificar nuestros programas, de modo que podamos ser exitosos, efectivos y fructíferos en el ministerio. Esto es muy importante. Así que este tema de medir nuestra efectividad, saber que somos efectivos, y poder medir cómo lo somos es increíblemente importante porque nos da una brújula para la obediencia fiel. A veces hablo con líderes y ellos dicen, bueno, yo no mido mi efectividad, simplemente voy a ser fiel a lo que Dios me ha dicho que haga. Y entiendo lo que están diciendo, pero creo que al medir nuestra efectividad podemos ser más fieles, más obedientes a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora bien, en general hay dos maneras sencillas en las que puedes hacer evaluaciones de tu ministerio. Una es de manera más formal y la otra es de manera más informal. Ambas son importantes, ambas son de alguna manera necesarias. La manera formal es cuando entregas encuestas, haces preguntas. A veces es en una escala del 1 al 10 y estás recopilando datos para poder medirlos. Tomas asistencia en tu programa, en tus servicios dominicales, en tus grupos pequeños o en cualquier tipo de ministerio que estés realizando. Revisas tus presupuestos y mides si el dinero está aumentando o disminuyendo. Esas son formas formales de obtener datos cuantitativos que te ayudan a entender. Luego está la manera no formal. La manera no formal no consiste en analizar números. La manera no formal es cuando tienes conversaciones con personas individuales. No con todo el mundo, pero hablas con alguien, le haces algunas preguntas, lo escuchas y obtienes una idea a partir de su historia, la cual puede reflejar otras historias sobre dónde te encuentras. Y puedes medir tu efectividad escuchando las historias de individuos que representan a los grupos a los que tu ministerio está dirigido. Tanto los métodos formales como los no formales son procesos muy importantes para poder medir nuestra efectividad. Pero lo que realmente importa es qué es exactamente lo que estamos midiendo. Porque he descubierto que en muchos ministerios solo se miden 2 o 3 cosas, cuando en realidad la Biblia nos da una lista mucho más extensa para poder medir de manera realmente efectiva la bondad de Dios, la fecundidad de Dios y la siguiente etapa de crecimiento para nuestra planificación. En 1 Corintios capítulo 9 se nos da un modelo de un atleta que se esfuerza por ganar, y en este modelo creo que se nos presentan 7 áreas que necesitamos medir de manera efectiva para poder ver la fecundidad de Dios y realmente administrarla y avanzar. Esto es 1 Corintios capítulo 9 y comienza en el versículo 24. Ahora, esto es una metáfora de un atleta preparándose y corriendo para ganar, tal como tú, como líder de ministerio. Estás sirviendo y liderando en tu ministerio para tener éxito para el Señor. La primera área está aquí. En el versículo 24, Pablo escribe, ¿no sabéis que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Por supuesto, una de las cosas que debes medir, y es muy importante, es el éxito. Los resultados reales de la visión. ¿Creció de la manera en que creíamos que iba a crecer? ¿Creció de la forma en que teníamos la visión de que podría crecer? Tienes que seguir esas tendencias de crecimiento. Ahora, esto es lo importante. Asegúrate de no mirar esto superficialmente, sino de analizarlo de una manera más profunda y significativa. Había una iglesia que conocía y ellos estaban siguiendo la asistencia a la iglesia, lo cual era maravilloso. Y podían decir, sabes, del año pasado a este año, hemos visto que nuestra iglesia creció un 10%. Esa era una tendencia de crecimiento. Pero luego le pregunté a esta iglesia, ¿cuántas personas que asisten a su servicio dominical participan en la iglesia fuera del domingo por la mañana? El año pasado, ese número era del 60%. Este año, ese número era del 20%. Así que, aunque vieron que más personas asistían,
la participación en el ministerio o la conexión con la visión, esas cosas que entrarían en la categoría de discipulado, habían pasado del 60% al 20%. Es importante que sepas para tu ministerio y tu visión cuál es la meta final, cuál es el objetivo, qué mide el éxito. Y luego observas esa información con precisión para poder decir, sí, en estas áreas hemos visto crecimiento, en estas áreas no hemos visto crecimiento, y sigues esas tendencias de crecimiento. A medida que avanzas, temporada tras temporada, un área que evalúas es el éxito, pero hay muchas más áreas. Aquí está el segundo que nos da en el capítulo 9, versículo 25. Todo el que compite en los juegos se somete a un entrenamiento estricto. Creo que una de las áreas más importantes que puedes evaluar para el éxito de tu ministerio es el área de los líderes disciplinados que tienes. Pueden ser parte del personal, pueden ser voluntarios. ¿Cómo ha crecido tu equipo? ¿Cómo han avanzado? A menudo solo miramos el producto final. ¿Hubo números más grandes? ¿Hubo un presupuesto mayor? Pero en esta metáfora vemos, ¿sabes qué? Podríamos evaluar la disciplina y el desarrollo de nuestra gente y podemos identificar qué puede estar impidiendo que nuestra gente crezca en este entrenamiento estricto del que habla Pablo. Si vamos a ser un equipo y un ministerio que va a tener el mayor éxito posible, todos tenemos que estar entrenando juntos. Eso se mide. No solo mides el éxito de los programas, también mides el desarrollo de tu personal. Y se convierte en un dato importante para entender cómo guío a mi personal hacia un desarrollo continuo. A veces, si los programas tienen éxito, pensamos que el personal por naturaleza también lo es. Pero hasta que los observas individualmente, no descubrirás completamente cómo se han desarrollado y cómo necesitan desarrollarse. Hay una tercera área que debes considerar. Si vas a medir tu ministerio de manera efectiva, y también se encuentra en él, es versículo 25. Esto es lo que escribe Pablo. Ellos lo hacen para obtener una corona que no dura, pero nosotros lo hacemos para obtener una corona que durará para siempre. Pablo dice, cuando estás en el ministerio, liderando, sirviendo y trabajando, parte de lo que debes medir para evaluar la efectividad de tu ministerio es el legado. No estamos haciendo esto solo para obtener una corona para hoy, que no durará. Lo hacemos para obtener una corona para siempre, que durará eternamente. De alguna manera, tu visión debe ser tan grande que tú mismo no puedas lograrla. Y debe haber un legado que te siga. Así que cuando midas la efectividad de tu ministerio, digamos que haces una revisión anual de tu ministerio, una de las cosas que vas a analizar es, ¿hemos establecido bases para un legado? ¿Es reproducible? ¿Es sostenible lo que estamos haciendo? Estas son preguntas prácticas y estratégicas, pero sí miden la efectividad, porque a veces puedes ver que el ministerio crece muy rápido y hay un gran regocijo por eso, pero las raíces no son profundas y no existe el potencial para un legado. Y Dios nos está pidiendo que edifiquemos su casa a través de cualquier ministerio que estemos liderando de una manera que sea permanente. Así que cuando medimos la efectividad de nuestro ministerio, sí, mido el éxito de los programas, mido al personal y su desarrollo, pero también mido esto que se llama legado y herencia y evalúo. ¿Nos estamos preparando para un futuro saludable o seguimos en terreno frágil un año después, igual que el año pasado? Aquí hay una cuarta área, Q, que necesitas evaluar para tu ministerio. Nos llega en el versículo 26 del capítulo 9. Él dice, por lo tanto, no corro como quien corre, sin rumbo. Y de lo que él está hablando aquí en esta metáfora es de si tu planificación, si tu preparación es buena, está alineada. Una vez estaba hablando con un pastor y me contaba sobre la gran fructificación que había tenido y me dijo, y simplemente no lo esperábamos en absoluto. Le pregunté, ¿por qué no lo esperaban? ¿Qué no estaba alineado? Cuando estamos evaluando la efectividad de nuestro ministerio, medimos la fructificación y el éxito, evaluamos a nuestro equipo, medimos el legado
pero también medimos esto que llamamos las estaciones y si están alineadas, porque eso nos coloca en una posición en la que podemos decir, miren, al medir la efectividad de nuestro ministerio, necesitamos saber que debemos hacer algunos cambios aquí. No queremos estar corriendo sin rumbo año tras año. Queremos hacer cambios que nos posicionen para el futuro. Pero no harás eso si no lo mides. Si solo mides el crecimiento en términos numéricos y no la temporada del ministerio, la alineación de la cultura que te rodea, la alineación de las oportunidades que existen. Así que, de alguna manera, estás mirando hacia adelante al medir. ¿Qué tan bien alineados estamos? Un cuerpo que no está alineado, donde la mano es más grande que el pie, o una parte es mucho más grande que otra, ese cuerpo no funcionará bien. Tu ministerio es como un cuerpo y tienes que lograr que todas estas partes estén alineadas. Puede que digas, tenemos 6 o 7 departamentos diferentes en nuestro ministerio, pero este no está alineado. Estos han prosperado, este no. Y cuando medimos nuestra efectividad, juntos podemos decir que tuvimos estos grandes éxitos. Pero tienes que profundizar y mirar las diferentes partes y ver realmente están alineadas entre sí, porque si no haces eso, probablemente se presentarán más dificultades para ti muy pronto. Luego hay otra área que también necesitamos evaluar, también en el versículo 26, donde Pablo dice, no lucho como quien golpea al aire. Ahora, este es una metáfora que Pablo utiliza para hablar de tener éxito, estar preparado y triunfar en el ministerio para el reino de Dios, pero usa la metáfora de un boxeador como si hubiera una batalla. Quiero animarte. Cuando midas la efectividad de tu ministerio y observes todas estas áreas, desde el éxito hasta el personal, la herencia y todos los departamentos alineándose juntos en esta temporada, otra área que necesitas examinar honestamente es la batalla. Todo ministerio está en una batalla. Todo ministerio recibe golpes. Cuando estás en una batalla y cuando te tomes el tiempo para medir la efectividad de tu batalla espiritual, pregúntate, ¿luchamos bien? ¿Peleamos la buena batalla de la fe? Esto te ayudará a comprender una dimensión del ministerio que es muy importante y esencial para seguir avanzando, porque la batalla nunca desaparecerá. Y muchas veces vemos la batalla solo como algo secundario. Nos fijamos en los éxitos, tal vez en el personal, pero en esta metáfora, Pablo dice, escuchen, hay un boxeador y no queremos estar boxeando al aire, no queremos estar peleando sin rumbo, queremos pelear con intencionalidad. Así que tienes que tomarte el tiempo para medir la efectividad de tu ministerio en lo que respecta al aspecto de la batalla en la que te encuentras como parte de la visión general de tu ministerio. Hay aún un área más que se nos presenta en el versículo 27 de 1 Corintios 9. Dice así, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Pablo está diciendo, como ministro, como siervo de Dios. Entiendo que si voy a tener éxito para el reino de Dios, entonces tengo que sacrificarme. Golpeo mi cuerpo, tengo que sacrificarme. Tengo que estar dispuesto a ponerlo en el altar. Esto es algo útil de medir, pero de medir de la manera correcta. Y aquí está la razón. No deberíamos medir nuestro sacrificio como una descripción de cuán espirituales somos. Todos están llamados a sacrificar. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Cuando sabes que tu sacrificio es la cruz, que Jesús te ha pedido que tomes y lo sigas, descubres en el sacrificio la gracia que viene a través de la cruz. Y la razón por la que te animo a medir el sacrificio que estás haciendo no es para que te sientas bien contigo mismo, sino para que al medir el sacrificio, ¿cuánto sacrificamos? ¿Cómo nos pidió Dios que sacrificáramos? ¿Qué fue lo que se sacrificó? En ese sacrificio encontrarás mayor gracia para el futuro. Rara vez medimos el sacrificio y si lo hacemos es difícil, es tormentoso, es duro.
No les pedimos a nuestros equipos que midan su sacrificio. No midas el sacrificio para intentar que sacrifiquen más. No midas de que el sacrificio por culpa o por algún tipo de orgullo espiritual. Pero debes saber que hay un principio bíblico. Todos estamos cargando la cruz, pero en la cruz hay gracia. Y vamos a sacrificar, pero ese sacrificio, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es ligero. Ese sacrificio no tiene por qué ser tan difícil. Debe ser identificado para que puedas encontrar la gracia que hay en ese sacrificio. Y la manera de identificarlo es midiéndolo. Debes observarlo detenidamente. ¿De qué manera tuvimos que sacrificar? ¿Dónde lo hicimos bien? ¿Dónde no lo hicimos bien? ¿Cómo descubrimos más gracia, mi sí, para seguir sacrificando? Y hacemos una evaluación de nuestro corazón. En las otras áreas estamos haciendo una evaluación de nuestra planificación y nuestras habilidades. Aquí, en realidad, estamos evaluando nuestro corazón. ¿Está la gracia de Dios presente que me permite sacrificarme? Luego hay un área más y está en el capítulo 9, versículo 27, donde dice, después de haber predicado a otros, no quiero que yo mismo quede descalificado para el premio. Eso es integridad. Pablo dice, no quiero quedar descalificado, quiero correr esta carrera con integridad. Y cuando hablamos de medir la efectividad de nuestro ministerio, no podemos medir solo los resultados. Tenemos que medir el proceso. Dios hizo cosas asombrosas, pero ¿lideramos con integridad? ¿Servimos con integridad? Algunas de las verdades bíblicas sobre la unidad en el cuerpo de Cristo eran parte de quienes éramos. Y medimos la integridad que hay porque es en ese punto donde realmente podemos medir nuestra fe. Y estamos evaluando, ¿le dimos gloria a Dios a través de esto? Así que en este pasaje tienes estos diferentes tipos de medidas para el ministerio. Escuchen, dice Pablo, sigan el crecimiento, el éxito. Sí, síganlo, pero asegúrense de que están observando las cosas correctas, que nos dirán si tuvimos éxito o no. Midamos al personal, a los líderes. ¿Han crecido? ¿Tienen mayor disciplina en lo que están haciendo? Midan la sostenibilidad, la herencia. Una corona que dura para siempre, y los cimientos que están establecidos para eso. Mide eso también. En cuanto a la efectividad, mide las temporadas y la alineación de todos los departamentos para que pueda haber cambios si es necesario, y así estés midiendo la efectividad de esa manera. Mide la efectividad de tu corazón y tu fe. ¿Hay gracia mientras te sacrificas? Y mide la integridad con la que haces el ministerio. Cuando juntas todas estas piezas diferentes para medir la efectividad de tu ministerio, obtienes una imagen holística de la bondad de Dios, pero también obtienes una visión integral del camino a seguir. Ahora, esto toma tiempo, requiere cierto esfuerzo. No tiene que ser demasiado elaborado, pero tú y tu equipo pueden sentarse durante un día o un par de días y decir, vamos a mirar honestamente lo que Dios ha hecho en el último año o en los últimos 6 meses. Pero asegurémonos de que al hacer esa revisión no sea solo unidimensional, sino que abarque todas estas áreas. Y a medida que medimos la efectividad de nuestro ministerio, el Espíritu de Dios tomará ese acto humilde y nos dará una dirección clara para la próxima temporada de crecimiento y edificación de nuestros ministerios.